porque solo somos Mickey. Bueno, Estados Unidos ya está mostrando indicios de lo que se ha venido viendo hace algunos años de una posible guerra civil. Y es que las acciones que ha venido tomando en estos últimos días, el imperialista Donald Trump, pero que esto también habla muchas de las guerras civiles que los presentan como parte que convergen, son las inconformidades, pero bueno, preparando un poco el texto. La guerra deuda con China, Medio Oriente, más guerras civiles en los Estados Unidos. La sociedad de los Estados Unidos hoy se encuentra en una guerra civil, o una posible guerra civil, como en otras ocasiones, o como la guerra de Vietnam trajo a la mesa la esclavitud del capitalismo salvaje, y sin restar importancia a los conflictos internos en el imperio y cómo se están empezando a matar entre ellos. Bueno, entonces en primer lugar empezaron a salir de nuevo las panteras negras, y armados, diciendo que tienen derecho a estar armados, y luego pues no mataron a una, fuera de lo que se pueda decir de la mujer que mataron en Estados Unidos, no es una migrante, pues, porque empiezan a especular que por el cumplimiento de la ley. Bueno, entonces, y todas las acciones deliberadas que ha venido tomando Donald Trump, en la que es como cuando vos tenés una deuda y que vas por ahí tratando de forzar a los pequeños deudores a que te paguen. Entonces, Estados Unidos, cuando ha tenido estas guerras civiles, es porque hay una gran contradicción. Por eso nosotros estamos diciendo los conflictos internos en el imperio. Y la única manera que el imperio de Estados Unidos caiga, de repente, no será por las fuerzas externas o foráneas, sino que por una implosión propia, así como el imperio romano. Pero ¿qué pasa? Han venido ahorita algunos tratando de poner que el socialismo, que el comunismo, dense de paz, hombre. Estados Unidos le tiene una pija de deuda con China. Hay una marcada influencia también de Oriente, porque el conflicto con Palestina y Israel no iba a ser de gratis a nivel mediático, y está cargando con una opinión pública desfavorable porque están palmándose entre ellos ahí, en Estados Unidos. Ya mataron una señora ahí, y bueno, y están tomando una total cacería contra los migrantes. Entonces ya nos estamos apartando, porque y entonces ya ahorita como que Donald Trump está perdiendo el tiempo de mover las verdaderas piezas a nivel interno con todas esas crisis que tienen con ese montón de yonkis en Estados Unidos, con la paja del narcotráfico. Pero no es la coca la que tiene un montón de zombies en Estados Unidos. Entonces, esas son parte de los indicadores o de las cosas que son caldos de cultivo para la guerra civil gringa. De América Latina, de alguna manera, y estas supuestas élites de América Latina ya deben de hacer retornar a su gente, pero no como Bukele, que está construyendo cárceles, o como Costa Rica haciendo el negocio de la privatización de las cárceles, que al final
terminan viéndose como complacientes. ¿Ah? ¿Entiendes? O sea, te están empezando a matar entre ellos los gringos. ¿Ah? Y se está exacerbando el racismo, la segregación, la xenofobia. Y esto es más, ¿va? Se están matando racistas entre racistas. ¿Ah? Entonces ya definitivamente Estados Unidos, con toda la complacencia que ha tenido con las locuras de Donald Trump, ¿ah? Porque ahorita ahí anda en Venezuela, pero ay, entonces, ¿qué pedo? Pues, ¿ah? Va a venir en el proceso de reconstrucción, va a ser como Francia y Honduras, por ejemplo. ¿Ah? Porque lo que está haciendo Estados Unidos es conseguir un montón de aliados, expropiar y dejar comprometidos, ¿va? A estas personas. Donald Trump lo que está haciendo es cumpliendo una agenda, ¿va? Para verse bien, pero está haciendo un gran cagadal y prácticamente es análogo a Nixon. ¿Va? Por supuesto, Donald Trump es la proyección, la cara visible de una forma de gobierno, en la cual hay una parte de Estados Unidos que está de acuerdo. Pero yo me pregunto por qué, digamos, los grupíos económicos de América Latina, por ejemplo en Honduras, no hablan de eso, pues. El imperio está endeudado, la influencia de Oriente cada vez es mayor, ¿va? Porque la opinión pública, y peor ahorita en estos últimos días, ha sido favorable para Estados Unidos. Va, pues, la gente dice, te llevas a Maduro por narcotraficante y todo, pero indultas a Juan Orlando, pues. Esas son también formas de analizar una posible guerra civil, las contradicciones. ¿Ah? Robert De Niro, muchos actores están abiertamente en contra de Donald Trump. ¿Por qué? Porque al final se están viendo como el se está viendo como o sea, como la falta de capacidad, como, o sea, como falta la capacidad de gestionar los problemas que Estados Unidos está teniendo, porque también está teniendo problemas de productividad. El dólar ya no está siendo una de las monedas con la que ni siquiera los ricos están tratando de revertir las inflaciones. El dios dólar está cayendo. ¿Va? El mercado que está abarcando China es mayor que el de Estados Unidos. La guerra entre Rusia y Ucrania está poniendo nuevos actores en la política internacional. Se están viendo alianzas y complacencias de Francia con Estados Unidos. Entonces, y veamos algo, Francia es un imperio derrotado, con un neocolonialismo que prevalece y que aún así carece de la independencia que podría tener desde la Segunda Guerra Mundial incluso, con un decadente Estados Unidos. Muchos dicen, no, porque Estados Unidos tiene un ejército que le puede trampar pija él solo a un ejército, porque Rusia ahorita no termina la guerra en Ucrania. Lo que pasa es que de alguna manera Rusia es más estratégica de Estados Unidos al hacer esos grandes cagadales que se dan en la guerra, obvio. ¿Va? ¿Va? Cuida un poquito más su opinión pública, porque hay una diferencia entre un Putin y un Donald Trump, creo yo.
muchos sentidos, incluso a nivel físico. ¿Va? Deuda con China e influencia de Oriente. La historia de Estados Unidos es la historia de las mentiras a largas, porque luego nos damos cuenta que la USA ya no es una potencia irrefutable. Si China la tiene endeudada y la influencia de Oriente en América Latina y la hispanidad es mayor. ¿Ah? Cuando hablamos de la influencia de América Latina, aquí queremos, porque aquí hay un montón que han estado diciendo pendejadas, comentando pendejadas, ¿va? Pero es que, les gusta o no, el Partido Nacional es un partido títere. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos títeres, como el de Vietnam, son candidatos a la ingobernabilidad. Tienen tendencia a la falta de gobernanza, nada nuevo, pues no hay que ser un erudito de las ciencias políticas. Entonces, cuando hablamos de la influencia, mire usted de 10 productos que tenga usted en su casa, ¿cuáles dicen hechos en China? Te he metido mucho al pedo y lo ideológico, que zurdo, que nada, pendejo, hombre. ¿O es que acaso lo de Venezuela fue ideológico? Lo que venga alguien y me diga eso. Incluso yo le digo a la gente, después de la caída del muro de Berlín, meter ese pedo de izquierda y derecha con un neoliberalismo. Mejor hablar del neoliberalismo fallido. Mejor hablar de los libertarios que no saben qué hacer, como Milei. Qué absurdo que es la casaca que están inventando para inventarse enemigos. ¿Ah? Ya redimí que en los últimos meses no hemos estado hablando de derecha ni izquierda, sino que lo que pasó en Venezuela no fue por liberación, fue por petróleo. Métase usted a ver y analizar cuáles son las mayores reservas de petróleo, las riquezas naturales. No tiene que ser un erudito de las ciencias políticas ni de las ciencias económicas como para decir, puta, es que se metieron, ¿va?, a Venezuela, no por socialismo. Entonces, una forma de por qué entró en guerra civil Roma, parecido a Estados Unidos, que fue por una implosión que, o sea, se autodestruyeron. ¿Por qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Se está autodestruyendo. Va a llegar un momento en que el imperio va a morir. No, tal vez no lo vamos a ver nosotros. Mire, un montón de yonkis, un montón de hijos de puta improductivos ahí en Estados Unidos. Va. La guerra ya no le están saldando tanto como antes, el negocio de la guerra, y es lo que parece en... Miren a la guerra en Rusia. ¿Por qué no se termina? ¿Por qué Estados Unidos no le pone la cereza al pastel? Yo le paso la pregunta a los que de izquierda, derecha. ¿Me entiendes? ¿Por qué Estados Unidos no le ha vuelto a hacer el pastel? Porque no puede. No puede. No puede hacer la cagada de Hiroshima y Nagasaki porque puta sería ante la opinión pública del mundo de Estados Unidos. Demostraría una fuerza desproporcionada y eso ya lo llevaría a otras ligas a nivel diplomático incluso. Pero ¿por qué no puede? Pues. Incluso el tema de Ucrania y Rusia, lo que están haciendo más bien es ejercitando al ejército ruso para que agarre más escuelas. Pues. Porque Estados Unidos como un videojuego ya terminado. Puta, usted nos ha preguntado por qué Estados Unidos ahorita no se inventa una nueva guerra. Porque la guerra, cuando se estanca, nos demostró la Primera Guerra Mundial, deja de ser negocio. ¿Va? ¿Quiénes se ven beneficiados? Por supuesto que han beneficiado las élites. No vamos a decir que la guerra no tiene beneficiados en común. Pero ¿qué está pasando? Ahí están saliendo los gringos con cohetes a la calle. Ya salieron las panteras negras, ahí andan otros más. O sea, se están viendo las grandes contradicciones en Estados Unidos. ¿Ah? En mucho tiempo, desde incluso Nixon y Vietnam, y porque ahora tenemos las redes sociales, ¿va?, que nos mandan la información,
Estados Unidos está en decadencia. Mataron una maje que ahí se inventaron, puta, pero no mataron un hispano, un latino, no mataron a nadie, un oriental, mataron un gringo. ¿Cuál es el primer indicador de una guerra civil? Matar a los propios. Le han dado casaca, que metiéndole salsa, que porque no obedeció. No, nosotros nos vamos a ir a dos cosas para hacer estos análisis. Usted quite lo ético y lo moral, ponga en lo práctico. Si usted fuera gringo y le empiezan a agarrar a tiros a su hijo o a sus familiares, ¿qué va a opinar usted de su propio imperio? Vamos al siguiente punto. Si usted viene y dice que iba a liberar y que por socialismo y toda mierda y que y a la hora de la hora no se ve, así como fue la invasión, el arreglo para acelerar los procesos, para ubicar a los venezolanos, no fue por el socialismo, sino fue por petróleo. ¿Y por qué ocupará petróleo Estados Unidos? Para pagarle la deuda a China. Estamos en el siglo... Mi ley debería decir esto. Sí, que los zurdos, tanta mierda. Ya les vamos a empezar a tirar pie. Que esa casaca quítensela. Por ejemplo, bueno, no fue por liberación. Ahora exigimos, y hay que exigir a América Latina y todos, que puta, dignifiquen a los venezolanos. Incluso eso puede traer algunos aspectos positivos, va. Gente que va a retornar a ver su familia y todo. Y ahí es donde viene algo. Ahí va a mostrar el pueblo venezolano si de verdad autodeterminado o una paria hispana. Pues. Ah, porque esos fueron los mismos problemas que tuvo que resolver Francia cuando Estados Unidos no le reconocía a sus gobiernos, o muchos gobiernos de Europa. Y entró la autodeterminación. Va. Son pruebas no solo aquí porque es guerra civil, no solo son pruebas para los gobernantes, son pruebas para las poblaciones también. Bueno, ya Estados Unidos tiene que salirse de la paz porque va a haber un momento que como el juego de vida se termina, ya no van a haber más guerra. ¿Quién putas más le van a poder trampar pija a los gringos? Va. Si ya están todas las guerras que deberían de estar. Miren, por ejemplo, miren, ya está la guerra en Medio Oriente. Ya está la guerra con Rusia, Euroasia. Ya está la guerra en América Latina. Pues. Porque al final, ¿en qué se convirtió lo que hicieron en Venezuela? En una operación militar. Guerra preventiva le llaman los gringos a eso, que no dan casaca. Pero aquí la gente ha puesto a comentar de ideología, moral. No, ven a que eres pendejo, hombre, por petróleo. Va, por petróleo. Va, por ejemplo, ahorita han estado ahí en las redes un montón de amenazando a adeptos de Papi Desorden solo porque saben, y eso lo sabían todos los que fueron presidentes de Vietnam del Sur, en un gobierno democráticamente débil. Si el poder que te puso en la silla presidencial es blando, tu poder, tu gobernanza y gobernabilidad va a ser blanda. Por más represión que utilices. Ahí está el clásico, Gramsci, la hegemonía. Y hay otra forma, lo vamos a decir de la psicología política. Usted a pura verga no puede gobernar su casa. A puta de vergazo usted no va a educar a sus hijos, a su esposa. ¿Por qué? Porque al final es más sólido el respeto. Todo esto es importante y se hace mención porque la deuda que tiene Estados Unidos con China no es solo una deuda económica, sino una deuda de influencias. Usted compra productos chinos ahora, motos, imagínese las motos. Le trampó pija para Japón, también China, que Japón ha sido pro occidente. Entonces, porque esto no lo dice, digamos, a mí me gustaría que Renato, todo esto más, el chino Bon Arevalo, esto más, dijeran verga, verga. Porque a mí lo que sí, puta, vamos a hacer nosotros entonces, cualquier más que venga el presidente, representar un imperio decadente. Ahí miro yo a Machado y a Papi Desorden o a Narri Basura, puta, pero yo no me tomaría ese tipo de fotos.
son gente que ni siquiera se dan una asesoría de imagen pública, ¿va? La influencia de Oriente ya no es ideológica, es en los mercados, ¿va? En los mercados. China, incluso con su TikTok, que aún obedece a las lógicas occidentales, en muchos sentidos, tiene su influencia. Pero China también ha sido un imperio, ¿va? Y también ha sido desmovilizada. Incluso la guerra del opio trajo eso. Y China con la guerra del opio aprendió mucho. No me metan a pedo que China es comunista. Esa mierda es como empezar a hablar del catolicismo. Tienen que echarse siglos de historia en el lomo. Igual con China. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? Que de la Guerra Fría a la Guerra Blanda y Tibia, esto es otro apartado. Y aquí vamos a leer literalmente. Con el liderazgo de Donald Trump y Rubio, el gusano, y sus títeres en América Latina, Papi Desorden, Machado, etc., Venezuela, que más que por libertad fue por petróleo, y hay que recordar que Estados Unidos, al igual que tiene aliados, tiene muchos enemigos y una fuerte presión mundial por su imperialismo e intervencionismo en los últimos días, que está incentivando la posible guerra civil en Estados Unidos. ¿Va? Y con las redes sociales, Estados Unidos cada vez tiene menos simpatizantes y hasta menos migrantes por la guerra civil que se ve venir. Ya mucha gente está hablando de esto, fíjense, no es paja. Algunos periodistas internacionales en los últimos años han hablado de eso. El cine también ha hablado de eso, con aquella película La Purga, ¿va? Por lo mismo. ¿Va? Entonces, eh, decían por ahí, va, no migra al norte, regresa al sur, pero exige a sus gobernantes y a los títeres del imperio que le generen condiciones. Bueno, entonces, ¿saben por qué una de las guerras civiles en Estados Unidos fue por la esclavitud? ¿Y lo que está pasando? Nada más que ahora no son esclavos del esclavo literalmente, y valga la redundancia, sino que esclavos de las ideas. Estados Unidos está esclavizado en la idea que es un país libre. Y ahí está la obra de Henry David Thoreau, habla de esa falacia. Entonces, la esclavitud contemporánea, la esclavitud de hoy, es lo que va a llevar a Estados Unidos a que caiga como imperio. Ya que se ha intentado liberar a tantos países, se tiene que liberar a ellos mismos. De esa lógica del consumo, de ese capitalismo salvaje, de esa idea belicista de la solución económica ante todo. Y esta guerra civil tiene años de estarse cociendo entre ellos, ¿va? Y algunos actores que son atentos a las panteras negras, algunos actores y famosos en contra del imperialismo y el neocolonialismo, ¿va? Y no es nada nuevo ni un gran secreto el enojo mundial y la guerra civil. Nos va a dejar mucho por discutir, ¿va? Porque en realidad la iniciativa que tomaron las panteras negras de salir armados ahí es un indicador, ¿va? Entonces, Donald Trump, gracias por facilitarnos las cosas. Vaya ustedes, burgueses de mierda de América Latina, pues van a recibir un montón de migrantes, porque yo no estaría en un país que va a estar en guerra civil y que realmente por la deuda, ¿va? Y la influencia de Oriente y la poca humildad de sus gobernantes, ¿va? No asumir y decir estamos endeudados, el imperio está hecho pija, van a joder a los demás. Entonces esperamos que esa guerra civil también sea para liberación de los mismos estadounidenses que son esclavos del mismo sistema que nos oprime a todos.